Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a tener la exposición del capítulo 4 del libro secreto de Juan, un capítulo muy importante porque vamos a ver la aparición de el Cristo, del Dios producido por sí mismo. También vamos a darle fin a esta etapa que nosotros hemos estado viendo que lleva por nombre la preexistencia, en donde estas fuerzas motoras, esta inteligencia se forma dentro de sí para darle inicio a la creación. Entonces, es un capítulo importante que nos va a ayudar a entender quién realmente es el Cristo. Entonces, vamos a iniciar con los primeros versículos. Bueno, antes de iniciar a leerlos, recordemos que hay dos partes que nosotros vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. En el capítulo 2 del libro secreto de Juan, el Cristo le revela a Juan quién realmente es el Padre. Habla acerca del Espíritu invisible, habla acerca de que es la luz inconmensurable y da pequeñas descripciones enseñándonos o mostrándonos un poquito acerca de la naturaleza del Padre. En el capítulo 3 nosotros vimos lo que fue la fuerza ella, en donde se nos enseña que es el vientre universal y también que esa luz infinita que representa la fuerza ella está al mismo nivel que el Padre. También algo que nosotros vimos en el capítulo 3 es que la fuerza ella es el Espíritu Santo. Y estuvimos analizando un poquito acerca, o mucho también, no solamente un poquito, sino mucho también, acerca de el poder o el poderío de la mujer, que está al mismo nivel del hombre. Ahora, vamos a ver en este capítulo 4, como les había mencionado, vamos a ver un poquito acerca de el vástago, acerca de el Dios producido por sí mismo. Entonces, vamos a leer estos primeros tres versículos y vamos a analizar qué principios se está manifestando en este desarrollo de las inteligencias. Dice el versículo 1: el Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante, que rodea al Espíritu invisible. ¿Quién es el Espíritu invisible? Es el Padre de todos. Dice, Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Aquí viene otra palabra que se me olvidó hacer mención, que es la palabra de bárbelo. ¿Quién es bárbelo? Es la fuerza ella, es el Espíritu Santo. Dice el versículo 3: este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en estos primeros tres versículos? Lo que nos está mostrando es el principio original de engendrar o de la creación, de que para poder dar vida, es importante entender que necesitamos la fuerza él y necesitamos la fuerza ella, para que por medio de este principio original se pueda manifestar la creación. Ahora, ¿qué es lo que concibe por medio de esta penetración de la luz? Obviamente dice que aparece un rayo de luz y hace mención que es el vástago. En este momento no hace mención de el Cristo. Eso es algo que nosotros debemos ir anotándolo ahí en una libreta o reflexionando. En este primer versículo, que es el versículo 3, aparece el vástago, pero no aparece con el nombre del Cristo. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta.
de lo que leímos, chicos. Pues un poquito, me confunde un poco este concepto de Trinidad que está describiendo el texto. ¿Nos explicas que Bárbelo viene siendo la fuerza femenina y a la vez el Espíritu Santo? Ajá, así es. En el versículo, perdón, en el capítulo 3 que vimos anteriormente, hace mención, ahora sí que de los nombres de la fuerza ella. Bárbelo es la fuerza ella. El Espíritu, Santo es la fuerza ella. Lo vimos en el versículo 3. Son simplemente conceptos que está mostrando el libro secreto de Juan para que nosotros podamos ir entendiendo qué es lo que va a suceder más adelante o posteriormente en el libro secreto de Juan. Entonces, cuando hace referencia de Bárbelo, nosotros cuando lo estamos leyendo debemos entender que se refiere a la fuerza ella. Eso es lo que nosotros debemos ir comprendiendo. Entonces, sí es un poquito confuso porque solamente estamos acostumbrados a que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay más nombres. Incluso no tenemos ni el nombre del Padre. En el Nuevo Testamento, el Cristo es el que cambia ese nombre de Elohim o ese nombre de Eloi por el Padre. Él hace mención de el Padre, solamente el Padre, el Padre, el Padre de todos. Hace mención Jesús acerca de esto. Obviamente la parte del Espíritu Santo esa ha sido manipulada. Esa manipulación viene en el 321 o 25, ahorita no recuerdo bien, en el concilio de Nicea, porque era importante esconder la feminidad, no sé si lo estoy diciendo bien, la parte femenina del Padre. ¿Por qué? Porque en esto que nosotros estamos leyendo se hace mención que la fuerza ella tiene el mismo poder, la misma luz brillante que el Padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que solamente se menciona, ahora sí que en las religiones o en las iglesias solamente se menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí es confuso lo que nosotros estamos leyendo porque hace mención de muchos sinónimos que hacen referencia a la fuerza a él o a la fuerza a ella. Entonces, sí te entiendo, sí es un poquito confuso. Nada más es cuestión de irlo leyendo. O sea, ahorita lo estamos estudiando aquí, pero sí debemos de estarlo repitiendo y repasando. ¿Por qué hace esto el Cristo? La verdad, no lo sé. O sea, en este sentido, si entendemos que el libro secreto de Juan es una revelación que el Cristo le entrega a su discípulo Juan, ¿por qué hace mención de estos sinónimos? La verdad, no lo entiendo. Que incluso el... Sí. Sí, sí, dime. Porque entonces, bueno, es un poquito como para ordenar lo que viene uno arrastrando, que trae uno taladrado en la cabeza por tantos años, ¿no? Un poquito organizar esos pensamientos. Si tú me dices que el espíritu invisible es el Padre, Bárbelo es la fuerza femenina, la chispa de luz que menciona este evangelio, ¿viene siendo el Cristo o otro tercer espíritu o nosotros como humanidad o cómo? Sí, esta tercer luz que aparece en el versículo 3 es el Cristo. Pero para llegar a ese punto del ungido, porque la palabra Cristo significa ungido, tiene un proceso, hay ciertas características que tiene que llevar este desarrollo del vástago. Y lo vamos a ver ahorita en los otros versículos. Cómo es que el vástago, para poder entender al Padre y para poder entender a la Madre, ahora sí que se le otorgan ciertas características. Cuando el Cristo obtiene esto, pues, perdón, cuando el vástago obtiene esto, se transforma en el Cristo. Ahora, todo lo que nosotros estamos viendo aquí es inteligencias, no hay formas. La única descripción que nosotros tenemos es que es una luz inconmensurable y todo está sucediendo en una sola luz. Eso es lo que nosotros debemos ir imaginando.
cada una de las características que tiene el padre, cada una de las características que tiene la madre, cada una de las características que va a obtener el Cristo, este, son principios, son conceptos que le van a dar vida a la creación, a todo lo que nosotros podemos comprender como fuerzas, como planetas, como elementos, como leyes, todo viene a raíz de esta misma fuerza, que dentro de sí misma son tres principios o tres inteligencias. No sé si me explico un poquito acerca de lo que nosotros estamos viendo. Sí, sí, gracias Jesús para ordenar Sí, los conceptos. Gracias. sí. No sé si alguien más tiene otra pregunta, chicos. Muy bien, entonces vamos a continuar con los otros versículos. Dice, el Espíritu Virgen invisible se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, el pensamiento anterior o bárbelo. El Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta y completamente buena, pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu invisible. El vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. Y aquí hay algo interesante que también nosotros debemos ir comprendiendo, y es que siempre hay un desarrollo por parte, se pudiera decir, de los vástagos. Siempre tiene que haber un desarrollo en donde tenemos que entender quién es nuestro Padre, en donde tenemos que comprender de qué está formado el Padre o de qué está hecho el Padre, y al obtener este conocimiento, nuestra luz crece porque comprendemos de dónde venimos, por qué estamos aquí y quién es nuestro Padre, nuestro Creador. Dice, el vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el Espíritu invisible accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. Algo que me gusta de este último versículo es que cuando a nosotros se nos enseña un poquito de, ahora sí que de la teoría del Big Bang, en donde esa luz se concentraba en un solo punto y empieza la expansión, nos hacen entender que hay caos en la creación, nos hacen entender que hay fuerzas combatiendo, que ¿cómo combustionan y viene el caos. Pero esta parte que nosotros acabamos de leer, donde dice que todos estos elementos, empero, nacieron en silencio, dice que esta combustión de luz de la que se nos ha enseñado de una manera científica ha nacido a través de la tranquilidad, de la paz, del silencio. Y también de esta manera, estos elementos deben de desarrollarse dentro de nosotros por medio de nuestro intelecto. Cuando nosotros analizamos un libro y entendemos, es algo sencillo, es un ejemplo, y entendemos que el beber alcohol destruye nuestro cuerpo, e intelectualmente reflexionamos y decimos, es el momento de parar, ya no lo voy a hacer. Entonces, este tipo de fuerzas de bondad, este tipo de fuerzas de el amor, de la paciencia, todas las cosas que son benignas para nosotros, nacen en silencio, en reflexión, dentro de nosotros. Como les mencionaba, todos estos elementos que estamos viendo en estos versículos le dan principio y origen a toda la creación.
Entonces, chicos, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario de estos versículos que acabamos de leer. Oh, sí, Jesús, yo tengo una duda. ¿Qué o quién es mente? Porque estoy aquí me confundo mucho porque dice que sería como el cuarto elemento. Entonces, estamos hablando de que sería como la fuerza ella creada para Jesús Sí, o estoy totalmente perdida. Perdón. sí, hace una referencia como si fuera de la parte femenina, pero Ajá. aquí hay algo muy importante y qué bueno que hiciste esta pregunta. La mente es una herramienta. Ujú, Por ejemplo, nosotros tenemos ese elemento también, nada más que está manipulado, está retorcido. La mente en nosotros no es alguien, es una herramienta. ¿Cuál es la función de la mente? ¿Cuál sería la función de la mente? pues pensar, razonar, ¿no? Ajá. Ajá, sí es la creación. Esa es Son- su función, crear. ujú, ¿Dónde? Dentro de nosotros. En este periodo de vida que nosotros estamos viviendo, en esta dimensión física, la mente está corrupta. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. Ha venido a través de manipulaciones de personajes que son de una connotación negativa y han manipulado estos elementos dentro de nosotros. La ujú, mente es creadora, es una herramienta. Nosotros pensamos y tratamos de resolver nuestros problemas, pero la ujú, mente no somos nosotros, no es la conciencia individual, no lo es simplemente una herramienta. ¿Cuál es su función? Crear. Esa es la función de la mente. Entonces, el vástago para poder comprender al Padre, pues pide mente como compañera con la cual trabajar. ¿Para qué? Para comprender primeramente quién es el Padre. Empieza a ver estructuras mentales en estas inteligencias, razonamiento, creación, ¿sí? Entonces, la mente en sí no es alguien, muy bien. es una herramienta y Ujú. nosotros la poseemos. Está corrupta. ¿Por qué? Porque desafortunadamente si pasamos por situaciones difíciles, pues estamos pensando en tristeza, Ujú. estamos pensando en tratar de resolver nuestros problemas económicos, estamos tratando de pensar en resolver los problemas que tenemos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos. A veces de la ignorancia, cuando está acompañada de ignorancia, lo único que sucede es que la mente, en vez de trabajar de una manera positiva, pues trabaja en el caos, en sumergirse en todos los problemas. Solamente está pensando y está creando, esa es su función, crear, pero crea frecuencias negativas, depresivas, oscuras, y se sumerge pues en la oscuridad. Entonces, cuando adquirimos conocimiento, la mente empieza a trabajar de diferente manera, empieza a trabajar de un modo correcto, ¿sí? Empezamos a ver la luz, empezamos a tratar de resolver nuestra vida, pero la mente no es alguien, es una herramienta, eso es lo que nosotros debemos ir entendiendo, ¿sí? Entonces, de ahí que el primer principio que habla, por ejemplo, Hermes Trismegisto, sea que es mental, que el mundo es mental, ¿no? Ajá, Ah, porque nos lo pone como primer principio que tenemos que ver, aunque pues realmente yo no lo había comprendido tal cual hasta ahorita que tú lo estás mencionando. O sea, sí he visto que como tú dices, y ahora entiendo por qué tanta necesidad de parte de la oscuridad de estarnos manipulando a través de información llena de caos y de miedo, sobre todo. Ajá, porque pues todo esto nos está alejando
de lograr encontrar esa verdad. Ajá, como yo les comentaba en alguna clase, que pues a mí este proceso me ha llevado más de 12 años, ¿sí? Y que en él había muchísima confusión porque entra uno en un adoctrinamiento y luego entra otro en otro adoctrinamiento. Y yo no me había dado cuenta de eso, no me había dado cuenta de que estaba entrando de religión en religión o de proceso en proceso y que lo único que estaba haciendo era más de lo mismo. Ajá, pero como que no encontraba yo esa línea, ajá, hasta que por primera vez te escuché a ti precisamente con el libro de Juan y como que empezó a cobrar sentido muchas cosas, ajá, que estaba aprendiendo, que estaba desaprendiendo y que yo decía, bueno, en realidad, ¿qué es lo que estás aprendiendo? Ajá. Y bueno, sí, muchas gracias porque esto me lo acabas de dejar así súper, súper claro de cuál es realmente el poder que tenemos y que fue dado desde el principio con el nacimiento del vástago. Ajá. Sí, así es, Pati. Y, por ejemplo, en la tradición budista, cuando el Buda hace su introspección y empieza también él mismo a acomodar las ideas y a encontrar respuestas acerca del origen del sufrimiento, él es el que entiende que la mente es una herramienta y que no es la conciencia, no es la conciencia individual, no es esa esencia que viene o que tiene inteligencia propia que proviene de la humanidad de Sofía, una conciencia individual como si fuera el Padre. Bueno, todo esto lo vamos a ver en el capítulo 5, que es cuando forma al humano de luz. El Buda, cuando está en esa introspección, él es el que se da cuenta de que la mente es solamente una herramienta y nosotros debemos aprender a controlar la mente. La mente simplemente hace su función, crear. Por la condición de vida que nosotros llevamos, a veces nuestra mente se desarrolla de una mala manera y como les mencionaba, o sea, su pensamiento o su desarrollo es el sufrimiento, solamente pensar en cosas malas, en cosas negativas. Entonces, lo que nosotros debemos aprender es que la mente es una herramienta y tenemos que aprender a controlarla. Él hace mención de que es como un mono saltarín en nuestra cabeza. Solamente está pensando, ideando, según el conocimiento o el alimento que nosotros le estamos dando. Si nosotros empezamos a adquirir conocimiento de cosas positivas y tratamos de tener esa lucha interna por controlar nuestra mente, entonces, estamos ahora sí, como quien dice, ganando la batalla de esa corruptibilidad en la que hemos sido manipulados. Entonces, solamente es esa parte que debemos entender. Y qué bueno, Pati, que hiciste mención de eso, porque ese es un punto importante. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, chicos, de estos mismos versículos que acabamos de leer. Entonces, vamos a continuar con los otros versículos. Dice el versículo 10: la mente deseaba crear algo mediante el verbo del espíritu invisible. Y aquí debemos ir entendiendo que el verbo es la voluntad, también es una herramienta que nos lleva a la acción. Dice, dice a continuación, dice, su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió a la voluntad, pues el Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. Entonces, qué es ese verbo? Es esa acción, es esa voluntad de hacer lo bueno, lo correcto, de reflejar la luz. Entonces dice el versículo 12: vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior
se unieron y glorificaron al Espíritu invisible y a Bárbelo. Y esto es algo interesante, chicos, que era lo que les mencionaba, que siempre la creación tiene un desarrollo en el que va entendiendo, va comprendiendo quién es, por qué está aquí, hacia dónde va, quién es su creador. Y siempre cuando la misma creación entiende estos principios, lo primero que sucede es que glorifican a estas fuerzas creadoras, que en esta parte dice que es el espíritu invisible. El espíritu invisible es el Padre y a Bárbelo se refiere a la Madre. Glorifican o reconocen quién es su creador, pues a través de ella habían nacido. Dice el versículo 13: el Espíritu Santo llevó a la perfección al vástago divino y producido por sí mismo del Espíritu y Bárbelo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en estos versículos? Ahora sí nosotros podemos ver la palabra Cristo. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque en la religión o en las iglesias se nos ha enseñado que este Cristo es el creador de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ese principio que se nos ha enseñado en las iglesias acerca del Cristo como el Dios que ha sido el creador de todas las cosas, aquí estamos viendo su origen. Y para que se pueda transformar en el Cristo, ya vimos que fue ungido por vida eterna, fue ungido con la voluntad, fue ungido con la mente y fue ungido con conocimiento anterior. Y a través de esto, ese personaje del vástago entiende quién es su padre, entiende quién es su madre y entiende estos principios para dar origen a toda la creación. Hay algunos elementos que nos mencionan en donde el Padre es el que unge al vástago. Después, en este versículo 13, aparece la madre en donde también forma parte de este desarrollo del vástago, donde dice, el Espíritu Santo llevó a la perfección al vástago divino y producido por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo es que estas dos fuerzas nos entregan un principio original? De cuando la fuerza él y la fuerza ella se unifican, dan vida o se expanden en creación. Y por medio de la fuerza él y de la fuerza ella, educan en los principios correctos y puros a su Hijo. Eso es lo que nosotros debemos ir entendiendo, que este es un principio original. Si nosotros tenemos la oportunidad de ser padres, este es el desarrollo correcto que le debemos dar a nuestros hijos, entregarles lo más puro, entregarles luz, estar con ellos hasta su desarrollo, hasta que puedan ser independientes. Y obviamente de esa independencia que nuestros hijos puedan escoger lo correcto. Obviamente vivimos en una dimensión corrupta, como les menciono, con ideas retorcidas, pero si nosotros estamos teniendo este tipo de clases, si nosotros estamos entendiendo este tipo de conocimiento, ese debe ser nuestro principio original, entregar a nuestros vástagos lo más puro, lo más bueno, que ellos puedan reflexionar en sí mismos y tomar decisiones correctas. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí acerca de lo que nosotros estamos viendo en estos versículos. Sí, yo tengo una, también otra duda, Jesús. Nos han enseñado a través de la religión, bueno, o al menos eso es lo que yo he entendido, que el verbo es la palabra.
Ajá, como que, ajá, que de hecho viene dentro de la Biblia, ¿no? Que dijo, el Padre dijo que se haga la luz y se hizo la luz, ¿no? Ajá, que eso es el verbo. ¿Es la misma connotación que se le da aquí? Sí, así es. Ah, ok, ajá, Sí, el verbo viene siendo la acción y ajá, también viene siendo la palabra, la frecuencia vibratoria que va a formar esas pequeñas, porque aquí lo que nosotros estamos viendo es que todo es una luz brillante, inconmensurable, pero esta luz empieza a tener inteligencia en sí misma. Bueno, es lo que nosotros estamos viendo, pero la inteligencia, la sabiduría, esta luz ya la poseía. Todo eso que nosotros alcanzamos a comprender con nuestra mente ordinaria, ya lo tenía, pero tiene un principio, tiene un origen, que es lo que nosotros estamos viendo en estos tres capítulos, y después se acciona como si vamos a suponer que es una bomba de tiempo en donde está agarrando ciertos elementos y de repente pues se acciona este conocimiento, se expande y el verbo es la frecuencia vibratoria que va dando forma a todo, a estrellas, elementos químicos, bueno, me refiero a los gases, a las fuerzas, al tiempo que es en la dimensión en la que nosotros estamos viviendo, donde hay planetas, donde hay un sol, en donde los planetas giran alrededor de una estrella, en donde estos sistemas solares giran alrededor de una galaxia de estrellas más grandes, más fuertes, y se sigue expandiendo. ¿En qué sentido? Pues se siguen formando soles, se siguen formando planetas, sin tener un retroceso, sin detenerse, se sigue expandiendo, el universo se sigue expandiendo. Entonces, cuando se habla del verbo, sí, sí se refiere a eso, no precisamente a una palabra como tal, sino se refiere a una frecuencia vibratoria en la luz que va a formar cosas, seres humanos, animales, plantas, estrellas, planetas, el tiempo. A eso se está refiriendo. Es una fuerza vibratoria que va formando y dándole forma a la luz. Nosotros somos luz. La única diferencia de ahora sí que de un humano luz perfecto como el Pijeradamas es que estamos vibrando de una manera muy baja, pero ujú, estos cuerpos físicos son luz, es luz, esto es luz. Si utilizamos un microscopio, tiene átomos, tiene partículas diminutas que se están moviendo a una velocidad que nosotros no, a simple vista, pues no lo podemos ver, no lo podemos observar, pero somos luz también nosotros. Todo es luz, pero este, ahora sí que está vibrando en una frecuencia que es un cuerpo físico, ojos, nariz, boca, extremidades. El Sol está vibrando a una velocidad más fuerte que la de nosotros, a tal grado que emana luz hacia la Tierra para poder dar vida a los planetas, a las plantas, por medio de sus partículas que son fotones. Todo el planeta Tierra se alimenta de la luz solar y así sucesivamente. O sea, a lo que ya para hacer un pequeño cierre, el verbo se refiere a un orden en la luz, a un principio en la luz que va a dar forma a la creación, no en sí una palabra. Se hace mención de la palabra porque sale esa frecuencia vibratoria del sonido y es una manera de identificarlo o dimensionarlo en un lenguaje que nosotros como seres ordinarios podamos entenderlo. Entonces, sí se refiere a eso, o sea, ahí en las iglesias siempre debemos de recordar que se enseña parte de la verdad. Sí se ujú, enseña parte de la verdad, pero no completamente la verdad. ¿Por qué?
porque las iglesias siguen un principio también corrupto, que es enseñar pues la verdad para manipular o para poder controlar la mente. Tiene un principio. ¿Cuál es su principio? Ser lucrativa. Entonces, las iglesias sí tienen este conocimiento de que pueden conectar con tu corazón, pueden moverte esos sentimientos de calidez que ejerce el Padre dentro de nosotros y de esa manera, pues, manipularnos. Pero el punto principal que debemos entender es que sí, sí se refiere a eso. O sea, el verbo sí es eso. Esa parte que han enseñado las iglesias sí se refiere a eso, a la Ujú, voz del Padre o a esa frecuencia vibratoria. ¿Sí? sí. Entonces No, es como, perdón, es como muy importante entender que primero es la mente, que tenemos esa herramienta, después de la mente viene la voluntad y finalmente el verbo, ¿no? Porque muchas veces o sea, nosotros estamos pensando, ajá, que queremos algo o que somos algo, pero en el momento en que hablamos decimos totalmente algo diferente, ¿no? A lo que quisiéramos o o en lo que realmente estamos pensando o sintiendo. Recuerdo mucho que una vez alguna persona me decía que, que de lo que hablamos, me decía, de lo que habla el hombre es lo que tiene realmente en su corazón. Ajá, porque muchas veces decimos, o estoy pensando, quiero, vamos a poner un ejemplo, quiero salud, pero estoy hablando con los demás y todo el tiempo estoy diciendo, es que estoy enferma, es que estoy enferma, es que me siento mal, es que esto, es que aquello, y entonces como que ya no hay una congruencia entre lo que estoy pensando, entre mi mente y entre lo que estoy hablando. Ajá. Y entonces yo siento que al final, no sé, corrígeme si estoy equivocada, lo que está dando creación, perdón, lo que está dando creación es lo que estoy hablando, porque es lo que realmente hay en mi corazón, no lo que estoy pensando o lo que yo quisiera, porque no estoy teniendo congruencia, y no estoy siguiendo como el conocimiento de cómo van las cosas. ¿Sería así? sí, mira, aquí hay algo interesante. Ujú, El Buda, cuando hace esta introspección y encuentra las cuatro nobles verdades, él entiende una primer noble verdad. Él entiende que la dimensión en la que nosotros estamos viviendo hay sufrimiento, hay un sufrimiento que es inevitable y aquí es donde nosotros debemos entender esta parte para diferenciar esa parte que tú dices de lo que nosotros hablamos y lo que nosotros estamos creando. Nosotros en esta dimensión sí tenemos un destino. El destino existe. Estamos destinados que en el momento que nosotros nacemos, estamos sujetos al envejecimiento y a la enfermedad. Eso es algo inevitable. Así que cuando eso es algo que nosotros debemos entender, que el cuerpo físico está sujeto en esta dimensión a la imperfección. Está sujeto a envejecer, está sujeto a enfermarse, está sujeto de que si nos golpeamos el brazo, no sé, con un martillo, pues yo voy a sentir dolor. Eso es algo inevitable. Y tarde o temprano vamos a morir. La muerte incluso trae, trae sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender a diferenciar? Que a lo mejor podemos entender esa parte, ¿no? En donde decimos, bueno, lo que yo hablo es lo que soy, es mi universo que yo estoy creando. Si yo estoy enfermo y empiezo a pensar, no, es que yo estoy sano, es que yo estoy sano, es que yo estoy sano, ahí yo me estoy equivocando, porque no estoy entendiendo que este cuerpo físico está sujeto a ese tipo de sufrimiento, a enfermarse. Y eso es algo inevitable, estamos destinados a tener ese sufrimiento. Hay otro tipo de sufrimiento que encuentra el Buda, es un sufrimiento psicológico que es ocasionado por medio de la ignorancia y del deseo. ¿El deseo a qué? Pues
tal vez a los placeres sensuales. ¿Deseo a qué? Tal vez deseo a- al dinero. Ese sufrimiento psicológico sí tiene control. Eso sí lo podemos controlar. ¿Cómo nosotros controlamos este tipo de sufrimientos psicológico? Pues obviamente adquiriendo conocimiento, obviamente empezando a entender cómo funciona la mente y tratar de controlarla, no apagarla porque la mente es creadora, en automático esa herramienta empieza a crear, pero ¿qué es lo que nosotros queremos que cree? Obviamente cosas positivas. Y todo esto debe de suceder en nuestra mente. Ahora, esa guerra interna en donde nosotros empezamos a entender que hay ciertas cosas en nuestra vida que nos están haciendo daño y tenemos que cambiarlas, eso es lo importante. La sabiduría es eso, es adquirir el conocimiento y cambiar nuestra manera de ser de una manera positiva. No hay sabiduría o no es sabiduría cuando no hay acción. Cuando yo estoy estudiando y solamente se convierte en conocimiento. Ahí no es adquirir sabiduría. Sabiduría es cuando adquiero el conocimiento y dentro de mí hay una lucha en donde empiezo a cambiar o me esfuerzo por cambiar. Entonces, regresando a tu ejemplo, Patti, por ejemplo, de que todo lo que nosotros hablamos es nuestro universo. Sí, sí tiene que ver, porque si yo en este momento tengo dos brazos, puedo caminar, me encuentro con una salud buena y a lo mejor necesito llevar el alimento a mi familia. Entonces, si yo empiezo a cambiar mi estructura mental en donde digo, bueno, el trabajo que tengo o el empleo que tengo no me está dejando el suficiente dinero para poder alimentar a mi familia, entonces tengo que cambiar de empleo, tengo que hacer otra cosa. Y ahí está funcionando de una manera positiva. ¿Qué voy a hacer? Bueno, saliendo del trabajo, voy a llegar, voy a tomar una tina, voy a tomar unos trapos, jabón y me voy a ir a lavar carros. Necesito más dinero. Y en mi estructura mental estoy pensando de una manera positiva porque estoy pensando que si en lugar de llegar a la casa y sentarme a ver tele, si yo salgo y empiezo a lavar carros, puedo adquirir más dinero. Obviamente esto es un ejemplo. Si yo me estoy dando cuenta que tengo problemas en mi casa con mi pareja y llego a la conclusión de que soy yo el del problema, no es ella, soy yo. Entonces es momento de apagar ese orgullo que es negativo y pedir disculpas, pedir perdón. Y ahí empezamos a vibrar de una manera diferente, empezamos a crear un universo diferente en nosotros, de una manera positiva. Eso es lo que nosotros debemos entender de lo que hablamos. Bueno, de este ejemplo que dice Patty, hay algo que es inevitable, el envejecimiento, las enfermedades, todo el sufrimiento que es ocasionado en esta dimensión física por este cuerpo físico que está sujeto pues a este tipo de sufrimiento. Pero el sufrimiento psicológico, que es a raíz de la ignorancia y del deseo, ese sí podemos cambiarlo. Ese sí es decisión de nosotros. No podemos obligar a nadie, es decisión de nosotros si queremos cambiar o no queremos cambiar. Muy bien, chicos, no sé si tiene alguna otra pregunta. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a finalizar ya con los otros versículos. Bueno, yo Sí, sí quiero como que poquito, pues todo esto se me hace nuevo, la verdad, pues es como cuando uno tiene un panorama y de pronto se quita y es como que otra vez volver, como cuando uno tiene, pues sí,
como que ya creó el panorama a base de una pintura y luego quita uno ese lienzo y se queda uno así como que otra vez, nada de lo que puso uno, pues tiene que, o sea, o sea, tiene que empezar otra vez. Pues yo tenía poquito conocimiento, pero la verdad sí, sí se me está haciendo complicado todo esto porque, por decir, la mente está limitada en la forma como nosotros vamos teniendo conocimiento. Pero sí, ahorita son muchas cosas que, pues sí, o sea, son temas que a poco yo creo que voy a seguir viendo o después, o sea, varias veces el video porque son muchas cosas que a lo mejor la mente las quiere ver como en un panorama como eso, pero cuando yo leía lo del capítulo 4 y todo ese caos, o sea, cómo se estaba formando todo, y yo entre mí venía eso, lo del Big Bang que decías, digo, entonces, a la teoría o como se cree en la ciencia, o sea, es cuando uno va armando, yo siempre digo que se va armando mientras uno va en constante aprendizaje, es un rompecabezas y no hay como que tengan que venir a inculcarnos o imponer o decir que tal cosa es lo verdadero, por decir en las religiones, pero ahorita como que, o sea, uno mismo, esa sabiduría que dices, Jesús, que ya está ahí, solita la que va detectando o va absorbiendo que sí y que no. Y, y lo que decía mi compañera Patricia, que, o sea, muchos, pues sí, entidades no de luz saben que nos manejamos por el pensamiento, por las sensaciones, por las emociones, o sea, por lo visible, porque si nuestros ojos físicos nos pueden o sea, podemos estar viendo un mundo físico. Entonces, por eso me cuesta mucho razonar cuando no está hablando en algo físico sobre lo de la creación, sobre el Padre, sobre todos esos temas. Son muy interesantes. O sea, sí, como que ahorita estoy así como que muchas cosas que no, la verdad no tenía la oportunidad como que de leer, o sea, sí a lo mejor leer el libro de Juan, pero no, o sea, con esa, como ir pausando, ¿sí me entiendes? Como que ir pausando, ir analizando las cosas y pues sí, dijera, todo esto es nuevo para mí, pues te agradezco por el conocimiento que nos brindas y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, hay muchas cosas que van resonando con nosotros y lo más bonito de esto es que se da el conocimiento y uno lo va agarrando. Sin en cambio, cuando uno asiste a una religión, es como que te sometieran hacia adentro, que te metas y cierran puertas y se acabó. O sea, no te dan opción, no te dan la opción de analizar, pensar. Y ya, o sea, es como que, sí, como la vida que estamos siempre para allá y para acá en piloto automático y no nos detenemos a pensar. Y es fuerte que a base del sufrimiento el ser humano pueda como que sentarse a dialogar con uno mismo y empezarse a hacer preguntas. Qué feo aprender de esa forma, pero yo hay veces que pienso que no hay otra opción, porque si todo fluye y todo estamos en este mundo, o sea, la mente siempre está en el mundo físico, y si no hubiera esa sensación de algo que está en el ser humano como de razonar. Pienso que esa parte del sufrimiento viene a despertar esa inquietud, como por decir muchos, pues no sé, un duelo, muchos a lo mejor una enfermedad. Este, ahora entiendo esas personas cuando están muy enfermas de cualquier enfermedad y ven un panorama, pues hacen un cambio para bien y muchos no se pueden explicar por qué, pero pienso que cuando llega, o sea, cada sufrimiento tiene un propósito y pues sí, no queremos sufrir y no por eso como digo, no debería de ser así, pero pues tiene que ser así porque si no, no entramos como que en esa inquietud de saber quiénes somos o de dónde venimos, qué estamos haciendo, a dónde vamos.
bueno, por decir, a mí me apasiona mucho los temas sobre después, o sea, qué hay más después de la muerte, o sea, y porque yo antes de la muerte le tenía mucho miedo, o sea, pensar que alguien de mi familia falleciera era algo como, creo que todos, pero cuando uno se va adentrando en eso, o sea, hay esperanza, o sea, uno, como dices, somos energía, y si nos pudiéramos ver, no somos esto que estamos viendo, o sea, somos algo mucho más. Y pues sí, nada más te comento que pues sí, a lo mejor sí, sí, como que no estoy tan al tanto en la forma de que, pues sí, se me hace todo esto nuevo y pues es un rompecabezas que voy armando y pues no, como dije la otra vez, nos vamos a ir y vamos a seguir aprendiendo porque eso lo voy descubriendo poco a poco. Yo no tengo mucho en todo este tema. Tengo que unos 5 años que voy como que en aprendizaje, pero, o sea, siempre hay algo nuevo. Me sorprende la sabiduría, cómo no tiene, o sea, no tiene fin, no tiene, y a lo mejor años atrás, de unos 5 años hacia atrás, cuando pues yo asistía a la iglesia, era como que, mm, sí había cosas como que preguntas que yo escuchando a la predicación y yo así como, pero, ¿y por qué? O sea, pero ahí no puedes como que, o sea, no puedes como te decía, no tienes como que hacer, o sea, como que empezar a preguntar, porque si tú empiezas a preguntar, te dan muchas, o sea, es que ya están programados ellos también con la enseñanza que tienen que seguir enseñando este, y te dicen, no, esto y esto, y cuando no tienen una explicación, te dicen, es que eso ya le pertenece a Dios, ya eso ya no nos pertenece como seres humanos, porque eso ya eso Dios sabe por qué. ¿Sí me entiendes? Porque yo siempre me ha encantado también lo que tiene que ver con el universo, cómo se expande. Me sorprende saber que pues somos una pequeñita cosa en galaxias y pues sí me sorprende ese padre creador, como decía en el capítulo 1 o 2, que no tiene nombre, o sea, me sorprende la capacidad y yo esos temas me gusta, o sea, nada me lo tomo como que eso es verdad en sí, sino lo que yo siento, o sea, es que hay algo que uno va absorbiendo y lo va absorbiendo y lo va sintiendo que eso es. Entonces, cuando ya alguien viene y te dice, es que es así, es que es así, pues yo nomás lo escucho, digo, si va conmigo, pues sí, y, o sea, y es algo muy bonito porque te hace vivir una vida que todo tiene un propósito, todas las cosas nos ayudan para bien y cuando a veces las cosas no van tan bien, nos ponemos a razonar cómo estamos viviendo en el día a día, qué hicimos, si ofendimos o no sé, porque por decir yo en mi caso hay veces que sí, pues con mis hijos así, pero hay veces que digo, no, la paciencia mucho porque sí cuesta estar mucho en este mundo físico y pero como te digo, qué bonito es todo esto porque te das cuenta que hay esperanza y se puede vivir así como yo me lo imagino el ser humano como una casita en medio de una tormenta espantoso, pero dentro hay una paz tan bonita, o sea, que puede estar, a eso me refiero, que todo en este mundo que vivimos, porque muchos dicen que el mundo está en caos, que tantas cosas que se escucha, y yo digo, pero hay algo dentro de nosotros y tan solo ese tesoro lo supiéramos todos. Y todos lo tenemos, pero está como que en creencias, está como que ahí todo, o sea, no se puede ver a sí mismo. Y cuando viene un poco de sufrimiento, es cuando como que nos mueve y nos despierta y es como que nos hacemos conscientes. Y pues no, nada más ese es mi aporte, porque sí, 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 es todo. Y te digo, te agradezco por el conocimiento y pues estoy agradecida con el Padre porque, pues, o sea, yo pienso que como vamos aprendiendo, las cosas nos van llegando, ¿sí? En su momento.
porque si yo te hubiera escuchado hace unos 6 años, yo diría, no, esta persona está loca porque la palabra de Dios dice que es así, 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 ¿sí me entiendes? Entonces yo pienso que todo es perfecto. Como fue la creación perfecta, también este conocimiento va siendo perfecto. Y pues nada más ese es mi aporte, pues nada más. Gracias, Jesús. Sí, gracias, Jos, por compartirnos ahora sí que esa parte de ti. ¿Y qué te puedo decir? Como te lo he mencionado en otras exposiciones, pues es parte de el despertar. Ujú, Desafortunadamente, el hombre tiene que pasar por un proceso de sufrimiento para poder reaccionar, para poder cuestionarse. Desafortunadamente, en muchas ocasiones es así. Cuando atravesamos por un desafío, es cuando empezamos a cuestionarnos si lo que realmente nos están enseñando en las iglesias es correcto, si realmente lo que nos enseñaron nuestros padres, ese es el camino que debemos de seguir, si lo que la sociedad trata de enseñarnos, eso es lo correcto. Y eso es bueno, el empezar a cuestionarnos. Incluso ahorita que estamos estudiando, debe de haber preguntas, o sea, deben de seguir cuestionándose y continuar su búsqueda o su investigación de una manera independiente. Eso es lo correcto. Yo solamente estoy dando partes de la verdad que yo entiendo, pero no quiere decir que yo tenga la plenitud de la verdad. No, obviamente no la tengo, pero sí es su responsabilidad que terminando la clase, tal vez analizarlo mentalmente y decir, a ver, ¿y por qué esta parte es así? No creo que esa parte que él mencionó sea así, pero estas partes sí. ¿Por qué? Porque me ayudan a reflexionar, me ayudan a cambiar. Entonces, ahí es donde estamos construyendo un cambio en la humanidad, en esa reflexión y enseñar a nuestros hijos, cuestiónate, cuestiónate si la manera en la que estás viviendo es correcta, pero todo tiene que estar dentro de algo positivo, porque también podemos cuestionarnos de una manera negativa y actuar de manera negativa. Entonces, solamente aprender a discernir eso y no es malo. Ya nada más para hacer un pequeño cierre de lo que tú mencionaste, pues es parte de el despertar. Esa reflexión, esa introspección forma parte de un despertar de conciencia, de un despertar espiritual. El humano está programado, el humano físico, el humano Adán está programado a cuestionarse, está programado a rebelarse y está programado para conectarse con la fuente original. Ese es el proceso que nosotros debemos encontrar. ¿Cómo conectarnos con el Padre infinito? ¿Cómo conectarnos con el Padre de las luces? A través de este estudio vamos a entender que el Padre de todos, una pequeña porción, se encuentra dentro de nosotros. Y ahí es donde tenemos que conectar. Ahí es donde nosotros debemos adquirir el conocimiento. ¿Qué es lo que nos lo impide? El sistema. Todo lo que nos han enseñado es lo que nos impide a conectar realmente con esta fuente principal o con el Padre de todos. Pero por lo menos nos estamos encaminando al estudiar, al reunirnos, al juntarnos así, compartir ideas. Ya ese es un avance, un super avance como no tienen idea, ¿sí? Entonces, todo forma parte de un código genético del cual tiene el hombre. Cuestionarse, preguntarse, despertar, buscar respuestas, cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de actuar y entre ese lapso conectarse con el absoluto. Estamos destinados a eso. Si no es en esta vida, va a ser en otra vida, pero todos los seres humanos que viven en esta dimensión física están destinados a conocer al Padre de todos. Ahorita vivimos en un mundo corrupto, pero también
es nuestro origen luz o nuestro principio original encarnarnos en una vida en donde no haya esta corrupción. Esto que nosotros estamos viviendo un día se va a acabar y también es nuestro derecho como hijos de la luz encarnarnos en una dimensión aquí mismo en la tierra en donde no hay corruptibilidad, en donde hay paz, armonía, amor, paciencia, bondad. Vamos a encarnarnos también en esas dimensiones estando aquí mismo en la tierra. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos leyendo el libro secreto de Juan. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, sino ya para terminar el capítulo y hacer un cierre. No sé si tienen algún comentario más, Mm. chicos. Y Jesús, una duda ahorita con respecto a lo que comentaste. Entonces, quiere decir, porque a mí todavía eso de la encarnación no me queda muy claro, no me queda muy claro si realmente es un proceso a través del cual, o más bien, es un proceso positivo creado para nosotros directamente del Padre Infinito, de la fuente original, o es un proceso creado por estas fuerzas oscuras para tenernos aquí de cierta manera encadenados para que nos sigan, ¿cómo se llama? Condicionando a través de todas las ideas que nos están transmitiendo de sufrimiento y de dolor para seguir en esta dimensión. Entonces, como que no me queda claro si realmente el proceso de reencarnación es positivo o no lo es. Bueno, lo vamos a ver más adelante, ya casi finalizando el libro secreto de Juan, pero ahorita sí es importante entenderlo. En la visión que yo trato de compartir con ustedes, yo les voy a compartir que es un proceso positivo. La reencarnación es un proceso positivo. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo más adelante. Hubo un tiempo en las humanidades luz que nosotros participamos en corruptibilidad, en el caos, en el error. Y se nos da una oportunidad aquí para poder corregir ese caos en el que nosotros vivimos. Cada uno de nosotros, si hace una introspección, sabe en qué está fallando, sabe cuáles son sus apetitos sensuales, diabólicos, su mente corrupta en cómo está viviendo. Cada uno de nosotros lo sabe. Y obviamente este proceso que nosotros estamos viviendo, debemos ir cambiando, debemos ir puliéndonos, pero una sola vida no es el suficiente tiempo como para poder elevarnos hacia la luz, porque aún vivimos en una dimensión en la que hay corruptibilidad con seres negativos. Ahora, sí se ha convertido en una cárcel, pero en una cárcel de sufrimiento, que estos impostores le enseñan al hombre que la razón de la existencia son los placeres sensuales. Se le enseña al hombre que lo más importante de la vida pues es obtener riqueza. Es ahora sí que este mundo material. Y cuando mueres en ignorancia, al momento de encarnarte, te encarnas pensando en eso, en decir, creo que en esta vida que viví no tuve las suficientes relaciones sexuales como me hubiera gustado. Una vida desordenada sexual. Me gustaría encarnar en una condición así y disfrutar. Creo que me faltó viajar. Creo que me faltó ser alguien poderoso, alguien rico. Entonces, cuando venimos y encarnamos otra vez, traemos todos esos deseos y eso es lo que se convierte en cárcel de sufrimiento. El Buda le llama el círculo del samsara, en donde no hay un propósito de encarnación positivo, sino que estamos encarnando por saciar esas necesidades, violentas o corruptas.
Y ahí es donde es una cárcel. ¿Por qué? Porque no nos desarrollamos de una manera espiritual. Estamos en un círculo de sufrimiento que es infinito. Entonces, no es una cárcel como tal, como se enseña en otras corrientes místicas o de nueva era, no es una cárcel espiritual. Es un proceso de nacer e ir despertando, ir adquiriendo el conocimiento, pero se convierte en una cárcel mental cuando somos ignorantes y estamos solamente sujetos a los deseos sensoriales y confundimos que ese es el verdadero propósito de la vida, la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción. Y lo vamos a ver en el libro secreto de Juan, que es el fruto que entrega la serpiente. Y el hombre piensa que ese es el verdadero propósito de la vida. Y nosotros en este capítulo 4 que nosotros estamos viendo, el Cristo tiene un desarrollo, pide ciertos elementos. ¿Para qué? Para comprender al Padre, para comprender a la Madre. Y cuando y cuando el vástago llega a ese conocimiento, glorifica a sus creadores. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, conectar con el absoluto, comprenderle y glorificarlos. Entender que la creación misma es el Padre, entender que la creación misma es la Madre, entender que la creación o la expresión en estrellas, en planetas, en elementos, en cuerpos humanos, en pequeños animalitos, forma parte de la creación, forman parte del Padre de todos, del Dios producido por sí mismo. Ahorita lo entendemos porque lo estamos leyendo y ahí, pero en realidad aún falta mucho pues para conectar con esa fuente principal, con esa fuente luz. Debemos de estar conectados realmente ahí. Y ese es el proceso de venir, encarnarnos, adquirimos conocimiento, morimos con conocimiento, entramos en un proceso en el que tratar de luchar con estas fuerzas negativas y al momento de encarnarnos, levantarnos con esas herramientas y continuar con ese proceso, ir cambiando de una manera positiva. Lo vamos a ir viendo en el libro secreto de Juan. Entonces, ya nada más para hacer un cierre, la reencarnación o el proceso de encarnaciones es un proceso positivo que nos ayuda a ir depurando esas cosas malas, esas cosas corruptas. Pero también lo que debemos entender es que este sistema en el que estamos viviendo, de poder político, poder militar, poder económico y poder religioso, un día se va a acabar, se va a extinguir y vamos a vivir en una condición de paz y de tranquilidad, de bondad, de amor. Y va a ser aquí mismo en la Tierra, aquí mismo. No necesitamos ir a otro planeta para experimentar. Aquí mismo va a suceder todo, porque forma parte de nuestra historia. Y es nuestro destino también encarnarnos en una condición en donde no hay corruptibilidad, en donde hay paz y armonía. También es nuestro derecho encarnarnos en este planeta en una condición así. Y estamos viendo eventos que son proféticos y que se están cumpliendo. Entonces, este sistema o este mundo material se va a acabar y va a entrar una transformación de paz y armonía y es nuestro derecho también encarnarnos en esas condiciones e ir progresando gradualmente, pero todo va a ser aquí mismo en la tierra y con estos cuerpos físicos aún. Jesús, pero y entonces, de la dimensión o de, porque realmente no sé exactamente cómo llamarle, ¿dónde queda la parte de Sofía? Porque para mí, como ya ves que dice en un principio, bueno, dentro del libro de Juan, perdón que me esté brincando tanto, pero es que ahorita me brincó esa parte, porque, o sea, si vamos a reencarnar en dimensiones mejores, bueno, dependiendo también de nosotros,
O sea, y entonces el espacio o el lugar de donde provenimos o como espíritus caídos, que es Sofía, ¿dónde queda en esta parte o en este punto de la reencarnación? Ujú. Nosotros pertenecemos aún en esa humanidad de Sofía. Nosotros aún pertenecemos en esa dimensión, pero estamos caídos. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el trabajo? Transformarnos en luz. Este cuerpo físico tiene que ser transformado en luz. ¿Quién lo transforma? Nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que irlo transformando. Ahora, nosotros aún pertenecemos a esa humanidad de Sofía. Aún estamos en ese universo o en esa dimensión o en esa creación. Aún estamos ahí. Aún continuamos ahí. Simplemente hemos descendido por malas decisiones que tomamos, por pensamientos corruptos. Y así como descendimos, es el mismo camino de ascenso, de transformación, corrigiendo el mal que hemos hecho. Ese es el camino a seguir. Si nosotros entendemos cómo fue que caímos, si nosotros entendemos qué nos llevó al caos, entonces nosotros entendemos que el método de corregir o de corrección es acabando con eso que nos hizo caer. Lo vamos a ver más adelante en donde Sofía tiene un pensamiento. Ese pensamiento es corrupto y por medio de ese pensamiento aparece el caos. Entonces, ahorita lo estamos viendo aquí en el libro. ¿Cuál sería la corrección? Controlar la mente, entender los principios originales, aprender a discernir que lo que está pasando por nuestra mente tal vez no es correcto y tratar de cambiar lo que está pasando por nuestra mente. Ese es el principio a seguir o lo que nosotros debemos entender de esto que estamos leyendo del libro secreto de Juan y de la humanidad de Sofía. Todo ocurre por un pensamiento. Entonces, ¿la corrección cuál es? Aprender a controlar nuestros pensamientos, la mente. Pero ahora sí que haciendo el cierre, aún continuamos en esa dimensión. Estamos en la dimensión de Sofía. Sí. No te escucho, Pati. No te Ah, escucho. perdón, te Sí, decía que muchísimas gracias por la aclaración. Gracias. está bien, Pati. Vamos a continuar con los otros chicos ya para ir cerrando. Dice el versículo 14. Entonces, el vástago pudo colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen como Dios. En este capítulo, en estos versículos, hemos estado viendo el desarrollo que tiene el vástago. No habla de tiempo, no habla de estaciones, simplemente habla de un proceso de desarrollo. Y en este proceso de desarrollo, el vástago dice que puede colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen como Dios, Cristo, producido por sí mismo, a quien el Espíritu había honrado con grandes aclamaciones. El vástago salió a través del pensamiento anterior. El Espíritu Virgen invisible colocó a este Dios verdadero, producido por sí mismo, por encima de todo, e hizo que toda autoridad y la verdad interior estuvieran sujetas a él. Todo el conocimiento del Padre, todo el poder del Padre, de la Madre, fue otorgado al Cristo para que él en su comprensión, él pudiera también engendrar, crear, desarrollar, colocar de una manera, obviamente, en esto que nosotros estamos leyendo no existe maldad. La maldad no es una polaridad que pertenezca al Padre de todos. Aquí todo lo que nosotros estamos viendo son
frecuencias positivas, en una dimensión más, para que podamos entenderlo en nuestra mente ordinaria, cosas como el amor, como la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, forman un principio original, que son los elementos en los que está comprendido o creado la creación y el Padre de todos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que el Padre de todos le otorga estos poderes y estos principios originales al vástago para que también pueda crear, que es lo que les estaba comentando. Dice en el versículo 15, dice, e hizo que toda autoridad y la verdad interior estuvieran sujetas a él. Entonces el vástago pudo comprender el universo, al que se llama por un nombre mayor que todos los nombres, pues ese nombre se daría únicamente a los que son dignos de él. Entonces, el vástago tiene su desarrollo, tiene ciertos elementos que lo llevan a la perfección y se convierte en Dios, un tercer elemento dentro de estas fuerzas creadoras que van a dar origen y principio a toda la creación, a lo que nosotros alcanzamos a comprender con nuestra mente ordinaria. Ahora, ya nada más para ir cerrando, chicos, algo que nosotros debemos entender es que aquí no existe la maldad. No es una polaridad que Dios la posea. Aquí todo es luz y benignidad y bondad, mansedumbre, paz, tranquilidad, todos los elementos positivos que nosotros comprendemos con nuestra mente ordinaria, aquí existen en esa luz infinita. Y esos elementos positivos, al momento de expandirse en la creación, dota a toda su creación con estos elementos. Lo vamos a ver en el capítulo 5. Todo esto que nosotros vimos en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, están dotadas toda la creación. Nosotros lo poseemos también. Todos estos elementos positivos están dentro de nosotros. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta ya para finalizar el capítulo 4. Bueno, ya para ir cerrando, chicos, quiero comentarles que todo esto que nosotros vimos en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, debemos entenderlo como la preexistencia. Aquí no existen planetas, aquí no existen soles, aquí no hay humanos, aquí no hay formas, comprensibles a la vista humana. Todo esto es antes de la creación. ¿Cómo podemos entender esto? Son fuerzas, es inteligencia, es luz. ¿Y qué es lo que se está generando en esta luz? Pues todos estos elementos positivos, vida eterna, verdad, bondad, el amor, mente, el verbo, voluntad. Todo esto se estaba formando en silencio, no es caos. Eso es algo que debemos entender. Esta combustión de luz o de energía que se genera en un principio es paz, tranquilidad, armonía, silencio. Y esa es la manera en la que nosotros debemos practicar para conectar con el absoluto, en la paz, en la tranquilidad, en la mansedumbre, en silencio, dentro de nosotros. Ahí es donde nosotros debemos buscar. Ahí es donde nosotros debemos de conectar. ¿Cuánto tiempo sucedió esto? Pues no hay un tiempo, no existe el tiempo en estos capítulos.
en esta combustión de energía, de inteligencia. No hay tiempo, no existe el tiempo. El Padre está por encima del tiempo, es eterno. Entonces, aquí finalizamos esta etapa del libro secreto de Juan, de la preexistencia. ¿Qué es lo que nosotros analizamos? Analizamos la naturaleza del Padre. En las iglesias se nos enseña que es alguien, que es un personaje. Normalmente se nos enseña que Jesús es Dios. Ojos, nariz, boca, manos, extremidades, y toma la decisión de encarnarse en esta dimensión. Pero el concepto que nosotros estamos viendo en el libro secreto de Juan va mucho más allá, o sea que el simple personaje de Jesús. La única descripción que hace el Cristo a Juan para que nosotros podamos irlo desarrollando en nuestra mente es que es una luz inconmensurable. Eso es el concepto que nosotros, si queremos pensar en el Padre, si queremos pensar en el Creador, esa es la imagen que debemos de tener, una luz inconmensurable, que posee inteligencia, que posee todos los elementos de bondad y de verdad, y que debemos entender que toda la creación está formada por estos principios. El sol tiene mente, el planeta tiene mente, tiene conciencia individual. El sol es un ser pensante y razonante como nosotros y cumple un propósito, que es un reflejo del Padre: otorgar luz, otorgar conocimiento, otorgar vida. Cumple su función, el planeta también cumple su función. Entonces, toda la creación posee inteligencia, toda la creación posee voluntad, toda la creación posee verbo. Nosotros poseemos verbo, nosotros poseemos voluntad, poseemos mente, poseemos también vida eterna. Este cuerpo está corrupto, pero en su principio original va a ser eterno también. Tiene que irse transformando gradualmente. Al momento de morir, nosotros continuamos con vida. Tenemos ese principio original. Hay vida eterna en nosotros. Toda la creación está conformada con los elementos de amor, con todo lo positivo que ustedes se puedan imaginar. Y cada creación, planeta, planta, animalitos, nosotros como seres humanos, el sol, son una pequeña porción de el Padre también. Y con eso no quiere decir que debemos de adorar al perrito, que debemos, no, no debemos hacer eso. No estoy diciendo eso. Simplemente que debemos de entender que hay inteligencia en esa figura, en esa forma, y que el Padre es su creador, esa fuente luz. Y aunque no lo creamos, toda la creación posee conocimiento y verdad. Hay un principio original en cada parte de la creación. Y conocemos al Padre cuando entendemos esa naturaleza de la creación. Entre más aprendamos acerca del universo, más aprendemos también acerca del Padre. Entre más aprendamos ese proceso de plantar una semilla, que el árbol va creciendo, da manzanas, el entender ese proceso también nos acerca más a Dios, a la comprensión del Padre. Entonces, chicos, ya esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, sino ya para despedirnos. Muy bien, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a Heider, a Gina, a Xiomara que estuvo aquí, a Jos, a Patricia. La verdad, muchas gracias por hacer ese esfuerzo de levantarse los domingos temprano, poder participar. Quiero decirles que los próximos capítulos, los próximos capítulos que vamos a tener del capítulo 5 en adelante, viene todo el nudo
vienen todo lo interesante para nosotros porque vamos a aprender de dónde venimos, por qué estamos aquí, cómo es que se origina el caos, qué podemos hacer frente a esto. También yo continúo teniendo preguntas acerca de los capítulos que vienen a continuación y ahora sí que viene lo más bueno para nosotros en estos estudios del capítulo 5. Quiero extenderles la invitación a que puedan seguir asistiendo a estas clases, que vayan adelantándose, vayan estudiando y pues ya nada más despedirnos de nuestros amigos. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que puedas suscribirte, a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo subo un nuevo video. Te invito también a que puedas compartir esta información en tus redes sociales, que puedas hacerlo con personas que también están familiarizadas con este tipo de conocimientos y están buscando este tipo de respuestas. Quiero invitarte a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de este capítulo. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerlo también ahí en los comentarios. Durante el transcurso de la semana trato de responder a esos comentarios. Y pues esto sería todo de mi parte. Me despido y nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Hola, hola. ¿Quién habla por ahí? Xiomara Flores para servirle. Buenos días a Ah, todos, a todas. buenos días, Silvia. Buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por su aporte. Estaba muy bueno, muy bueno. Y sí, hay que prepararse para la próxima clase, ¿verdad? Sí, sí, Y sí, ahí. todo es muy importante y aprender para alcanzar la sabiduría necesaria y lograr, ¿verdad? Alcanzar la luz pura, como dice usted, Ajá, así ¿verdad? es. A través de nuestro diario vivir. Yo siempre he dicho eso que usted dice, la bondad, el amor. Yo siempre he pensado que son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, los frutos del Espíritu Santo son todas esas cosas que usted mencionó, que uno la tiene que practicar en el día a día, ¿verdad? Ujú. Tratar de alcanzar la, o sea, no la perfección, porque solo Dios es perfecto, pero tratar de ir mejorando nuestra vida día a día, y conforme, usted sabe muy bien de que con nosotros, dependiendo de la deuda karmática que uno tenga, pues entonces ni modo, ¿verdad? A reencarnar, pero esto te va a ayudar a ser mejor ser humano, y lograr llegar hacia nuestro Padre eterno. Así es. Muchísimas gracias. Está muy bonito y que tengan todos un excelente día. Sí, hasta luego, Xiomara. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. La verdad les agradezco y ya nos estamos poniendo ahí de acuerdo en el chat de Google. ¿Sí? Ok, Jesús, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. Jesús. Gracias Nos a vemos, todos. Gina. Bye. Bye, bye. 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 Bye.